Hola, en este nuevo vídeo vamos a continuar la aplicación de consulta de juegos de Spectrum y en este vídeo vamos a ver el alta de juego. Tenemos habilitada ya la opción de nuevo juego que nos carga la correspondiente vista con el formulario de alta y vamos a ver qué acciones que tenemos que añadir en Laravel, en nuestro backend, para poder gestionar todo lo que tiene que ver con el incorporar un nuevo juego en la base de datos. Vale, lo primero que vamos a hacer es, cuando cargamos esta vista de alta, fijaos que tenemos la sección de la imagen a la izquierda, que por defecto nos aparece la imagen predeterminada sin portada.jpg, y una sección derecha con el formulario, en el cual pues todos los controles de inputs están vacíos, obviamente, para que el usuario pueda añadir la información correspondiente a cada uno de los juegos, pero sí que conviene que la combo, al igual que hemos realizado en la vista de consulta de todos los juegos y en la vista de modificación, la combo se confeccione de forma dinámica. Por lo tanto, este es el primer paso que vamos a realizar. Vamos a editar de nuevo el controlador de carga de vistas, el vistas controller. Vamos a editar el método alta juego y, al igual que hemos hecho en otros métodos, antes de de retornar la vista de alta, vamos a realizar una consulta de todos los tipos. Lo que vamos a hacer es simplemente copiarnos cualquiera de las consultas que ya tenemos en otros métodos. Utilizando el método tipo, vamos a consultar todos los tipos de juegos y cuando retornamos la vista, sencillamente pues tenemos que enviar la vista con nuestro array ya famoso datos. Y luego en la vista de alta, vamos a abrir la vista de alta en nuestra carpeta Resource Views, juegos alta blade.php, pues hacemos pues lo que ya hemos hecho en otras vistas. Buscamos dónde está la combo, aquí la tenemos, borramos todas las opciones que estamos ahora confeccionando de forma estática y utilizando la directiva forEach vamos a recorrer nuestro array tipos y en cada iteración dejamos cada uno de los elementos en una variable, en un objeto tipo. Aquí cerramos la directiva en forEach. Como podéis ver, nada nuevo que no hayamos hecho en otras vistas. Y aquí elaboramos una etiqueta option que ya la cerramos con su correspondiente atributo value. Si es posible, los paréntesis los pongo dentro de las comillas dobles. Y aquí queremos que el valor de cada opción sea la clave primaria, igual que hemos hecho en el resto de combos. Pero lo que visualice el usuario sea el nombre, la descripción o el nombre del tipo. Y de momento, fijaos que aquí no estamos utilizando la directiva selected porque de momento no la necesitamos. Más adelante sí que la necesitaremos, pero ahora de momento, como no la necesitamos, vamos a refrescar la página y vamos a ver que aquí efectivamente nos aparecen los cuatro tipos que tenemos en la base de datos. Quizá este apartado lo teníamos que haber hecho en el vídeo anterior, que era el vídeo de consultas, pero bueno, como vamos a centrarnos específicamente en el alta de juego, pues lo explicamos en este vídeo, que no es más que un repaso de lo que ya hemos hecho en vídeos anteriores. Vale, pues nuestro controlador Vistas Controller lo tenemos completo, al menos de momento. Igual más adelante añadimos alguna mejora en la plataforma y que requerirá de nuevo modificar este controlador, pero de momento este controlador lo tenemos completo y ya lo podemos cerrar y en principio no hay que volverlo a abrir. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en la vista de alta. Vamos a revisarla y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que modificar. Vale, pues para empezar tenemos, como es lógico, un formulario en el cual indicamos el método, la propiedad, el atributo action, que de momento está vacío, el atributo method es un alta, por lo tanto el alta utiliza el método post
Aquí no tenemos dónde escoger realmente porque los formularios HTML solo pueden utilizar dos métodos, el método GET, que habitualmente se utiliza para consultas, y el método POST, que se utiliza para todo lo demás, o para enviar datos, gran cantidad de datos al servidor. Pero en cualquier caso, el alta vamos a utilizar siempre el método POST. No tenemos más opciones que el GET o el POST. A diferencia de una API REST o incluso el propio framework Laravel, que podemos utilizar otros verbos HTTP como el put, el patch, el delete, el headers. En los formularios HTML de momento, a día de hoy, solo pueden utilizar el GET y el POST. El formulario es muy sencillo, tenemos todos los controles input, imprescindible que cada control tenga su correspondiente atributo name, el nombre que le demos al name, pues que coincida un poco, bueno, un poco, ¿no? Que coincida con el dato que queremos capturar. Fijaos que no tenemos, que tenemos unas propiedades de validación, la propiedad require para indicar que cada uno de los inputs, todos son obligatorios, el nombre del juego es obligatorio, el año es obligatorio, la compañía comercializadora, la portada del juego no es obligatoria, podemos dar de alta un juego y no especificar ninguna portada, ninguna imagen de carátula. Si no especificamos ninguna, asignaremos automáticamente la imagen sin portada.jpg, ya veremos cómo se hace. El seleccionar un tipo pues es obligatorio. Aquí tendríamos que añadirle también el atributo required, ya que estamos repasándolo todo. El text area, la sinopsis del juego, es obligatoria. Podríamos además añadir que como mínimo, como máximo, tenga un número determinado de caracteres. Lo podemos añadir o no, esto ya a voluntad. Y fijaos que tenemos el botón para cuando el usuario pulse el botón se realiza el submit del formulario. Recordad que las etiquetas button por defecto son de tipo submit. Por lo tanto, no hace falta indicar button type submit, como sí tenemos que indicar en las etiquetas de input. Si utilizamos un input type submit, el type submit lo tendríamos que especificar expresamente. Las etiquetas button por defecto son de tipo submit, a no ser que indiquemos lo contrario. Por lo tanto, no hace falta indicar nada más. Actualmente se suele utilizar más las etiquetas button que el input type submit. Vale, pues este es nuestro formulario. ¿Qué más tenemos que indicar? Pues bueno, recordad que este formulario, que pertenece a la vista de alta, se carga cuando el usuario selecciona la ruta correspondiente, se ejecuta el método de alta de cargar vista de alta en el controlador vistas controller y ese método únicamente nos carga la vista y ya está. Pero cuando pulsemos el botón de submit desencadenaremos alguna acción adicional, es decir, tendremos que enviar todos los datos del formulario, todos los datos que hemos cumplimentado en el formulario, tendremos que enviarlos al servidor. Tendremos que asociar a este botón de submit. Este formulario debería tener asociado una ruta que ejecute un controlador, una ruta asociada a un controlador que ejecute un método que se encargue de recoger todos los datos del formulario y hacer algo con ellos. Y el hacer algo con ellos va a ser validarlos y trasladarlos a la base de datos. Por lo tanto, aquí nos vamos a crear un segundo controlador. Vamos a utilizar el terminal de Visual o el CMD. Vamos a entrar en nuestro proyecto. Recordad que tenemos que estar situados dentro de la carpeta del proyecto, ZX Spectrum, y vamos a utilizar nuestro comando php artisan make controller y nos vamos a crear un controlador que se llamará juegos controller. Tenemos uno que se llama vistas controller, que nos carga todas las vistas de la aplicación, y ahora crearemos uno que se llame, le podéis llamar como queráis, le he llamado juegos controller, y este controlador se va a encargar de hacer el CRUD, un método de alta, un método de modificación, un método de baja. Si necesitáramos algún método especial de consulta también lo podríamos poner aquí, pero en principio no hará falta, porque las consultas en la base de datos se realizan justo al cargar la vista y es correcto que las tengamos en el controlador vistas controller. Por lo tanto, aquí este controlador tendrá una serie de métodos para el alta, la baja y la modificación de un juego. Vale, pues cerramos, minimizamos el terminal y vamos a abrir este controlador.
Vamos al juegos controller. Aquí lo tenemos, por supuesto está vacío. Y vamos a tener que asociar, pues bueno, si abrimos de nuevo la vista de alta y nos fijamos en el atributo action, que ahora está vacío, aquí tendremos que indicar una ruta. La ruta que va asociada al nuevo controlador que hemos creado, y ese controlador tendrá un método para dar de alta el juego en la base de datos. Bueno, pues vamos a abrir el fichero de rutas y vamos a crear nuevas rutas que todavía no tenemos. Las únicas rutas que tenemos ahora son las de carga de vistas. Vamos a poner algún comentario para que se vea claro. Estas son las rutas para la carga de vistas y es lo único que hacen, cargar las vistas. Necesitamos otro grupito de rutas. Vamos a poner rutas para el CRUD de juego. Y por CRUD se entiende todas las operativas de acceso a la base de datos, incluida la consulta, aunque la consulta realmente la estamos realizando en la carga de vistas. Bueno, pues vamos a crear la ruta para el alta de un juego. Utilizamos la clase route, utilizamos el método post, que es el que vamos a utilizar. Recordad que el formulario estamos indicando método post, por lo tanto aquí no podemos indicar get. El nombre de la ruta, el que queráis. Bueno, pues el nombre de la ruta vamos a llamarle juegos barra alta o solo juegos. No importa que se llame llame juegos barra alta. No estamos utilizando ahora mismo la terminología de una API REST, porque esto no es una API REST. Cuando las rutas tenemos cierta libertad en otorgarles el nombre que nos parezca más oportuno. Vale. Esta ruta va a estar asociada a un controlador, que es el controlador que acabamos de crear, que es el juegos controller. Lo seleccionamos de las sugerencias de Visual porque tendremos que importarlo. Fijaos que se acaba de importar. Y vamos a asociarle un método que le vamos a llamar alta juego o alta si queréis. Vamos a llamarle alta juego para... Le podemos dar un name o no le podemos dar un name, como queráis también. Aquí ahora mismo no le voy a dar ningún name, pero sí que necesitamos el punto y coma. Vale. Alta juego tiene que estar entre comillas, si no, no nos va a funcionar. Vale, y fijaos que os he comentado en los vídeos anteriores cuando hemos creado el fichero de rutas que no pueden existir dos rutas con el mismo nombre. Y eso se mantiene, eso no ha cambiado. Fijaos que tenemos una ruta que se llama juegos alta y aquí hemos decidido que la ruta, aquí me falta la barrita, para dar de alta el juego en la base de datos, también se llama juegos alta, pero realmente no es la misma ruta, porque esta ruta juegos alta está asociada al método get y esta está asociada al método post. Por lo tanto, cuando antes os dije que no pueden haber dos rutas con el mismo nombre, ahora podemos ampliar ese requisito y añadir que no puede haber dos rutas con el mismo nombre y con el mismo método, con el mismo verbo. Aquí tenemos un get juegos alta, aquí tenemos un post juegos alta. Son dos rutas distintas. Vale, pues ya tenemos la ruta. Lo que nos falta es crear ahora este método en el controlador. Vamos a cerrar el fichero de rutas, vamos a abrir el controlador que acabamos de crear y aquí vamos a crear un método alta juego. De momento aquí dentro no tenemos nada. En todo caso, para poderlo probar vamos aquí a hacer un return de un pequeño mensaje. Ok. Y ahora lo que tenemos que hacer en la vista de alta es asociar la ruta que acabamos de crear, que hemos dicho que era juegos, como no hemos utilizado el name, ponemos directamente el nombre de la ruta. Y ahora pues vamos a probarlo. Vamos a probar que efectivamente cuando se realiza el submit de este formulario se ejecuta esta ruta, esta ruta está asociada a un controlador y se ejecuta el método alta juego y en pantalla deberíamos ver un OK. Vamos a ver si es cierto. Vamos a refrescar para que no haya problemas. Pulsamos alta juego. Vale, como hemos puesto en el formulario
las propiedades de validación, las propiedades require. Ya sabéis que son validaciones que realiza el propio navegador. Si un input tiene una propiedad require y el botón es de tipo submit, si el botón es de tipo button, están desactivadas las validaciones, pero como es de tipo submit, están activas. Pues bueno, evidentemente hasta que no cumplimentemos todos los datos que sean obligatorios o que tengan algún patrón de validación específico, no nos deja enviar el formulario. Bueno, pues podemos hacer dos cosas. Ahora, para probarlo, pues cumplimentamos todos los datos, que es quizá ahora es lo que voy a hacer para ahorrar tiempo. Cualquier cosa nos vale. Cualquier cosa. El archivo no es obligatorio. Pulsamos Alt a juego y vemos que nos aparece Page Expire. Página expirada. O sea, esperábamos ver este OK, este mensajito en la pantalla, este texto, OK, simplemente para probar el controlador, pero no vemos esto. Vemos un mensaje que nos dice que la página ha expirado con un error, un status HTTP 419. Vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues esto es un sistema de seguridad que tiene Laravel para evitar que cualquier formulario que no sea este formulario nos envíe datos al servidor. Fijaos que cualquier página web que tenga un formulario, eh, ya sabéis que HTML es código abierto. Nosotros podemos acceder con F12 a herramientas para desarrolladores, podemos utilizar este icono de selector, podemos seleccionar, bueno, más o menos por aquí está el formulario, fijaos, aquí está el formulario y podemos ver qué ruta está asociada a este formulario. Bueno, pues está asociada a una ruta que se llama Juegos Alta. Si además conocemos el dominio, que el dominio es fácilmente identificable porque lo tenemos aquí, 127.001.8000, es decir, localhost barra 8000, imaginad que ahora mismo estamos utilizando nuestro dominio en local, pero si este fuera un formulario que tuviéramos un servidor en explotación, en producción, el dominio sería midominio.com barra juegos barra alta. Por lo tanto, el dominio es fácilmente deducible sin necesidad siquiera de mirar la etiqueta form. Es decir, que podríamos confeccionar un formulario por nuestra cuenta, un formulario desde fuera de este dominio, desde fuera de la página, y utilizar la ruta que hemos deducido mirando la etiqueta for para enviar datos desde fuera de la página. Pues eso es un error de seguridad muy grave que se llama Cross-Site Resource Forgery, CSRF, y Laravel lo tiene previsto. Laravel no nos va a dejar enviar este formulario al servidor, o mejor dicho, si no nos lo deja enviar, porque esta validación que os voy a comentar ahora no la realiza el navegador. El navegador lo único que está validando ahora es que todos los campos requeridos estén informados, pero cuando pulsamos Alt a juego, la validación adicional que va a hacer el Laravel, y la va a hacer utilizando lo que se llama el middleware de Laravel. El middleware es como una capa intermedia que intercepta todas las peticiones que vienen del navegador y antes de que se ejecute los métodos del controlador pasan por el middleware. Y el middleware las analiza y hace lo que tenga que hacer. Pues hace varias cosas. Nos podemos modificar el middleware para que realice tareas que por defecto no tiene asociadas Laravel, pero una de las tareas que va a hacer seguro es comprobar si cualquier petición que llega con un método diferente del get, post, put o delete, ya sabéis que con un formulario HTML solo podemos enviar peticiones post, llegue un token especial, un token que se llama CSRF. Es un token que genera Laravel que cuando cargamos una vista tendremos obligatoriamente que incorporar ese token y cuando pulsemos el botón de Submit, en este caso para darle a un juego, aparte de enviar todos los datos que veis aquí, tenemos que enviar ese token. Y ese token lo que va a hacer Laravel es validar que el token que enviamos coincida con el que tiene guardado, con el que está guardado en el servidor, en la sesión del servidor. Si coincide, considerará que este formulario se ha enviado de forma legítima, es decir, se ha enviado desde la propia página del dominio. Si no coincide o no se envía el token, va a considerar que estamos ante un ataque estamos intentando enviar el formulario desde un site, desde un dominio externo al propio dominio registrado en Laravel y no nos va a permitir dar el alta. Es un sistema de seguridad que se puede desactivar, es cierto, pero que no nos interesa desactivarlo al menos en este momento.
¿Cómo hacemos para enviar ese token que nos exige el Laravel? Pues simplemente vamos al formulario, a la vista, y dentro de la etiqueta form, imprescindible que esté dentro de la etiqueta form, añadimos una directiva que se llama CSRF. Y ya está, no tenemos que hacer nada más. Añadimos CSRF, vamos a probarlo, vamos a refrescar la página para forzar que se vuelva a cargar la vista. Vamos a cumplimentar cualquier cosa para que no nos dé el error de las validaciones. Tipo de juego el que sea, sinopsis la que sea. Pulsamos Alt a juego y fijaos que ahora sí que vemos el OK. El OK que tenemos en el controlador, este return OK, es el que vemos. Estamos probando que efectivamente la ruta asociada al formulario es correcta, el controlador asociado a esa ruta es correcto y que se ejecuta el método asociado a la alta de juego. Vale, si volvemos al formulario, simplemente para curiosear, y bueno, ¿y dónde está este token que hemos supuestamente incorporado con la directiva CSRF? Pues fijaos que si pulsamos al botón F12, inspeccionamos el formulario, aquí tenemos la etiqueta form y fijaos que aparece un input que, por arte de magia, no teníamos antes. Pues este input lo añade Laravel en cuanto hemos incorporado la directiva CSRF. Es un input de tipo hidden, por lo tanto el usuario no lo ve y no tiene que verlo porque el usuario si viera ese token diría ¿esto qué es? Tiene un value que lo genera automáticamente el Laravel y Laravel exige que cuando enviemos el formulario, aparte de estos datos, se envíe también este token. Y lo que va a hacer Laravel, lo que os he comentado antes, lo que hace el middleware de Laravel es interceptar la petición antes de que llegue al controlador, valida que este token sea correcto, es decir, que esté guardado en la sesión de Laravel y si está guardado en la sesión de Laravel, considera que el envío del formulario es legítimo. Es obligatorio informar este token. Lo podemos desactivar, es cierto, pero no nos conviene. Vale, lo que sí que vamos a hacer antes de continuar, porque luego nos va a molestar mucho estas validaciones de que realiza el navegador, que son correctas, ¿eh? O sea, ahora las voy a desactivar porque luego validaremos todos estos inputs, todos estos datos los vamos a validar también con Laravel. Pero, y para evitar que si pulsamos el botón de alta nos salte las validaciones del navegador, provisionalmente las vamos a desactivar. Para desactivar únicamente tenemos que ir a la vista y aquí en la etiqueta form utilizamos no validate igual a false, perdón, igual a true. Es un atributo de HTML, no, esto no es Laravel, simplemente estamos indicando al navegador que se salte todas las validaciones, que cuando vea un require o cualquier otro tipo de la validación, que no haga caso. Si ahora refrescamos la página y pulsamos alta, pues veis que ya no nos está validando absolutamente nada y se está ejecutando el controlador. Conviene que estén activas las validaciones porque no tiene sentido enviar el formulario al servidor si sabemos que ya hay datos que son erróneos. Pero ahora pues nos conviene desactivarlas. Vale, pues vamos a la siguiente parte. Vamos a capturar los datos del formulario en el controlador. Y para capturar los datos del formulario, esto ya lo hemos utilizado, este return OK lo voy a quitar. Necesitamos utilizar el objeto, la clase request. La hemos utilizado antes cuando hemos utilizado el filtro por tipo en la consulta de juegos. Teníamos una combo en la cual seleccionamos un tipo de juego y ese parámetro nos llegaba al servidor, lo llegaba al controlador y lo recuperábamos utilizando la clase request. Aquí estamos enviando los datos utilizando el método post, pero el procedimiento es el mismo. Vamos a utilizar la clase request que la tenemos que importar. Aquí la tenemos. Aquí se me ha pasado. A ver, que esto. Ahora. Ahora sí. Bueno, ahora sí no, porque la he escrito mal. Ahora. Vamos a utilizar una variable que se llama request.
igual que antes en un alarde de originalidad. Y lo que vamos a hacer ahora pues es validar los datos. Lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a recuperar los datos del formulario. Antes que nada, aquí tenemos que hacer varias etapas. Vamos a hacerlo en varias etapas. Primero, recuperar los datos del formulario del objeto request. O sea, este objeto es un objeto bastante complejo, nos interesan los datos del formulario. Tendremos que validar los datos, si son obligatorios, si tienen que tener una longitud mínima, una longitud máxima, lo que sea. Cargar la vista si hay errores. Si hay errores de validación, tendremos que regresar a la vista, más que cargar, vamos a poner a regresar a la vista si hay errores de validación. Por supuesto, tendremos que mostrar los errores. No podemos decir algo ha ido mal, tendremos que decir eh, nombre obligatorio, se debe seleccionar un tipo, todos los errores que nos pasen por la cabeza. Si todo es correcto, pues tendremos que dar de alta del juego en la base de datos, por supuesto, utilizando el modelo que ya tenemos creado y por último recargar de nuevo la vista de alta por si el usuario quiere dar de alta más juegos, dar de alta un juego, si todo ha ido bien, pues quiere dar de alta un segundo juego, un tercero, no podemos recargar otra vista que no sea la de alta. Pues es un poquito el inventario de lo que tenemos que hacer y vamos a ir haciéndolo por orden. Vale, primero, para recuperar los datos. Cuidado que los datos tenemos una imagen. Es decir, tenemos dos tipos de datos para la imagen. Estos son datos de tipo texto, aunque esto sea un tipo number, realmente al servidor, al backend le llega de tipo texto. Tenemos seleccionar un archivo y este archivo, esta imagen es la que tenemos que subir al servidor. Por tanto, nos van a llegar dos tipos de datos. Por una parte, los datos que corresponden a las etiquetas input, al text area, a la select, que son de tipo texto, y por otra parte, el archivo de imagen, o sea, el JPG, que es un mapa de bits. Bueno, tenemos que recuperar dos tipos de datos. De momento no vamos a recuperar la imagen, vamos a centrarnos en los datos de tipo texto y cuando esté todo funcionando vamos a ver cómo recuperamos la imagen. Vale, pues los datos lo vamos a recuperar de la siguiente forma. Vamos a crearnos una variable que le vamos a llamar, pues, datos o datos formulario, como queráis. Bueno, con datos es, bueno, más que datos, no le voy a llamar datos formulario, para que se sepa que lo que vamos a recuperar aquí son los datos del formulario. Y utilizando este objeto request queremos recuperar todos los atributos del formulario. Si quisiéramos recuperar solo uno, fijaos lo que hicimos en consulta. En consulta de juegos que poníamos request tipo, flechita tipo. Aquí queremos recuperar todos los datos. El nombre, el tipo, la sinopsis, por lo tanto request all. Que no tenemos muy claro es que si no conocemos Laravel, trabajar a ciegas es siempre un poco complicado. Que no tengo muy claro lo que me está llegando aquí. Pues utilizamos el truquillo de DD, de mostrar en pantalla el contenido de este array, esto va a ser un array, y vamos al navegador, vamos a informar cualquier cosa, igual que antes, año 1990, compañía la que sea, tipo de juego didáctico, sinopsis, pulsamos alta juego y fijaos que nos llegan los datos del formulario, nombre, año, compañía, portada, null, porque no hemos seleccionado ninguna, pues es correcto, no hemos seleccionado ninguna imagen, nos llega un null, pues así ya sabemos qué pasa si no seleccionamos ninguna imagen, pues nos va a llegar un null, no nos va a dar ningún error. El tipo, el 4, recordad que la select llega al servidor, enviamos lo que tengamos asociado al atributo value, la sinopsis y fijaos cómo nos llega el token.
El token realmente no lo necesitamos para dar de alta el juego en la base de datos, pero sí que lo necesita Laravel para validar que la petición es legítima. Vale, pues veamos qué aspecto tiene este. Es un array asociativo. O sea, claramente que es un array con claves asociativas. Vale, pues es importante saber qué formato tienen los datos que nos llegan del formulario. Esto ya lo podemos quitar y ahora vamos a validarlos. ¿Y por qué los validamos? Podrías decirme, bueno, pero si aquí quitamos el no validate, ya los valida el navegador. Y es verdad, y es cierto, los está validando el navegador. Pero bueno, hay validaciones que no puede realizar el navegador. Por ejemplo, si informamos un nombre de un juego, a ver aquí. Si informamos el nombre de un juego que ya existe en la base de datos, el navegador no lo sabe. Eso lo sabe el backend. Cuando intentemos dar de alta el registro, la fila en la base de datos, nos saltará una alarma. El sistema gestor dirá, existe otro juego con el mismo nombre. Bueno, son validaciones que corresponden al backend. Pero es que incluso validaciones sencillas como que esté informado o no esté informado, tenemos que hacerlas también en el backend, aparte de hacerlas en el frontend. Es lo que se llama redundancia. ¿Y por qué tenemos que hacerlas en el backend? Sencillamente por lo siguiente. Porque un usuario así medianamente avanzado nos puede, con herramientas para desarrolladores, editar el formulario. Por ejemplo, vamos a editar este input. Aquí lo tenemos. Input, tipo texto y de nombre. Y puede hacer lo siguiente. Hacer doble clic sobre el require y quitarnos el atributo require. Pues ahora mismo este input ya no es obligatorio porque el usuario nos ha eliminado el atributo require de la etiqueta input. Si hace lo mismo con el resto de etiquetas, podemos pulsar el botón de alta juego sin informar absolutamente ningún dato. ¿Qué quiere decir esto? Que el backend no se va a creer nada de lo que le llegue del navegador, y más de un navegador que es código abierto, y todos los datos que teóricamente haríamos y vamos a hacer con los atributos de etiqueta los va a hacer también el backend. Imprescindible esto, porque ahora ya no, pero antes había auténticos coladeros en muchas páginas web, en muchos formularios, en muchas aplicaciones, que cualquier usuario que supiera manejar medianamente las herramientas para desarrolladores, pues vamos, podía acceder y dar de alta filas y acceder a registros sin tener absolutamente ningún tipo de control. Bueno, pues vamos a validar los datos. Para validar los datos podemos utilizar dos sistemas. Laravel nos provee dos sistemas. Uno es la clase, el método, la clase validator, y otro es el método validate, que parecen lo mismo pero no lo es. Digamos, la clase validator, con la clase validator tenemos el control total. Podemos validar lo que queramos y si algo falla podemos decidir qué hacer. Pues quiero cargar a la misma vista, quiero irme a otra vista, quiero grabar un fichero de errores, lo que queramos hacer. Tenemos todo el control con la clase validator. Con el método validate podemos realizar las validaciones, pero no tenemos el control. Es decir, si algo falla y utilizamos el método validate, Laravel automáticamente nos va a cargar otra vez la vista. En este caso la vista de alta, que es la vista que estamos utilizando. Puesto que me interesa que veamos los dos, lo que vamos a hacer es, en el método de alta vamos a utilizar la clase validator, por lo cual tendremos el control de todas las validaciones, y luego cuando realicemos la modificación, en otro vídeo, utilizaremos el método validate. El método validate es un método del objeto request. Aparte del request tiene una serie de métodos, este es el all para recuperar todos los datos, pues tiene uno que es validate, que automáticamente nos valida todos los datos según unas reglas de validación que nosotros especificaremos. Pues el validate lo utilizaremos en la modificación, ya que utilizaremos la clase validator para ver los dos. Vale, para utilizar la clase validator, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero nos vamos a crear unas reglas de validación. Tenemos que decir al Laravel qué queremos validar. Y estas reglas se crean utilizando un array asociativo. Vale, pues reglas de validación. Pues queremos validar el nombre. Las claves asociativas que pongamos aquí, importante, hay que conectar para que veamos la conexión entre todo. Estas claves asociativas que nos llegan, que nos van a llegar
del objeto request, que a su vez es el que nos llega del formulario, son los atributos name. O sea, tienen que corresponder con los atributos name. Si el atributo name se llama nombre, aquí pondremos nombre. Vale, ¿qué queremos validar del nombre? Pues queremos validar, podemos utilizar comillas sencillas o array, vamos a hacer varios. Primero, que sea obligatorio, require, utilizando el símbolo pipe que tenéis en la tecla 1, separamos reglas de validación. Bueno, pues aparte de que sea obligatorio, me interesa que como máximo tenga 60 caracteres. Vale. Aparte me interesa, por ejemplo, que como mínimo tenga, no sé, igual un título de un juego, hasta podría ser una letra, nunca se sabe. Por lo tanto, bueno, no vamos a validar mínimo. Vamos a dejarlo así. Obligatorio y máximo 60. Vale, estas son las reglas de validación para el nombre. Siguiente regla de validación para compañía. Da igual el orden que pongamos. Pues bueno, pues la compañía es obligatoria, por lo tanto, required. También podemos poner máximo 60, mínimo tal, pero bueno, si entendemos cómo la idea es suficiente, si no, luego tenemos que crear muchos mensajes de validación. Luego tenemos que validar el año. Vale, pues el año vamos a validar que sea numeric, que ahora no me acuerdo si hay que escribirlo así o integer. Creo que sí, que sea obligatorio, es obligatorio el año. Vale, que el mínimo sea pues 1970, no existen, bueno, 1975, no existen juegos del Spectrum anteriores a 1975 porque el ordenador apareció en fecha posterior, pero bueno, y el máximo creo que a partir del año 2000 y poco no se han vuelto a crear juegos de Spectrum, pero bueno, por si acaso vamos a poner 2050, por si acaso hay un resurgir de los viejos microordenadores para nostálgicos y se vuelven a crear juegos. Vale, nombre, compañía, año. La portada no es obligatoria, por lo tanto no hace falta especificar que sea requerida. La sinopsis sí que es obligatoria. ¿Y qué más tenemos? El tipo, que el atributo asociado a la select se llama tipo. Pues vale, pues aquí pondremos, por si acaso, vamos a poner id tipo y así no, para evitar el problema que tuvimos antes, que nos apareció antes en la consulta. Vamos a llamarle al atributo name id tipo y por lo tanto aquí pondremos id tipo. Pues vale, pues id tipo es también obligatorio, es required. Y creo que con esto, compañía, tipo, sinopsis, vale. Luego añadiremos algunas reglas adicionales, pero de momento con estas nos vale. Vale, pues vamos a hacer ahora que esto es opcional. Aquí nos falta un punto y coma, si no vamos mal. A estas reglas de validación vamos a asociarle unos mensajes de validación. Lo vamos a hacer para que veáis cómo se hace, pero luego os explicaré un procedimiento bastante mejor. Bueno, pues tenemos que el atributo nombre tiene una regla de validación que se llama required. Vale, pues a esta regla de validación para el atributo nombre le vamos a asociar un mensaje, de forma que si no se cumple la regla de validación, Laravel nos va a enviar este mensaje a la vista. Pues el mensaje va a ser nombre es obligatorio. Vale, luego tenemos que nombre también tiene un max 60. Pues pondremos aquí para el atributo nombre la regla de validación max
vamos a asociarle un mensaje que se llame longitud nombre no puede ser superior a 60 caracteres. Bueno, pongo 60 solo, ya se entiende. La siguiente, bueno, el año tiene compañía. Bueno, compañía vamos a reducir un poquito. Vamos a utilizar el copiar-pegar, la mejor herramienta de los programadores. Compañía, pues compañía require, pues ponemos compañía es obligatoria. El año, pues el año también tiene que ser obligatorio, pues año es obligatorio. Es una tarea un poquito tediosa, pero luego os explico cómo. Vale, resulta que el año tiene tres reglas de validación más, que sea numérico y que tenga un mínimo y un máximo. Pues bueno, vamos a poner un mensaje asociado a cada regla. Vale, pues año numeric. Año debe ser numérico. Recordad, como os he comentado antes también, que el hecho de que el input para capturar el año le hayamos puesto un input time number no quiere decir nada, porque el usuario con el navegador puede editarnos el tipo y cambiarlo a tipo texto. Por lo tanto, no. Vale. En algún lugar tenemos un error, porque está el fichero en rojo. Vale, y es este punto y coma que falta aquí. Es que no me gusta ver el ficherito en rojo. Vale, pues año tiene dos reglas de validación adicionales, que es el min y el max. Año min año no puede ser inferior a 1975, año max, año no puede ser superior a 2050, sinopsis y tipo. Vale, pues otra regla de validación para la sinopsis. Sinopsis es obligatoria y tipo y de tipo require, pues vamos a crear un mensaje más. Se debe seleccionar un tipo. Bueno, y si tuviéramos muchas más reglas de validación, pues podemos crear un mensaje personalizado para cada una de las reglas. Vale, pues una vez que tenemos definidas las reglas y los mensajes asociados a cada una de ellas, lo que vamos a hacer es ejecutar las validaciones. Y para eso nos vamos a crear una variable que le voy a llamar validator, o como queráis, que va a ejecutar de la clase validator del Laravel, que tendremos que incorporarla, es esta de aquí, Illuminate Support Facades. Vamos a ejecutar un método estático que se llama make y este método tiene tres atributos. Los datos a validar. Bueno, pues los datos a validar los tenemos aquí. Datos formulario. Estos son los datos que queremos validar. Vale. El segundo parámetro, las reglas de validación. Pues las reglas de validación las tenemos definidas en esta variable reglas. Vale. Tercer parámetro, que es opcional, los mensajes asociados a cada una de las reglas de validación que los tenemos en esta variable. $mensajes. Vale. Y lo que estamos haciendo aquí es ejecutar las reglas de validación. Vale. ¿Qué pasa si algo falla? Si todo va bien, pues perfecto, continuaríamos con regresar, con alta de juego y luego recargar de nuevo la vista. Y si algo va mal, si alguna de las reglas falla, no hemos informado alguno de estos datos o lo hemos informado pero con un formato incorrecto o fuera de rango, cualquier regla que falle, lo que vamos a preguntar aquí es si esta variable, que cuando se ejecute esta línea de código
este método make de la clase validator va a ser un objeto, pues uno de los métodos de este objeto es el método fails. Si este método se evalúa como true, como cierto, es que algo ha fallado. Hay alguna regla que, ha fallado. Pues lo que tenemos que hacer, vamos a poner aquí en un if, es regresar a la vista si hay errores de validación y además a la vista tenemos que pasarle los mensajes de error que se hayan producido. Vale, ¿cómo regresamos a la vista? Pues ojo, porque aquí no vamos a regresar a la vista utilizando el Return View. El Return View solo lo utilizamos para la carga inicial de la vista. Se puede utilizar también aquí, pero no sería lo correcto. Existen otros procedimientos eh, que Laravel nos ofrece para poder recargar una vista enviando los datos necesarios y en este caso los datos que tenemos que enviar pues es todos los mensajes de validación. Y lo que vamos a utilizar es un return, eso no cambia, pero en vez del return view y el nombre de la vista, uy, y el nombre de la vista correspondiente, que sería la de alta, recordad que si cargamos la vista de esta forma tendríamos que hacer aquí un acceso de nuevo a la base de datos para recuperar el array de tipos, pues estamos repitiendo código. Pues lo que vamos a hacer es utilizar una función que se llama return redirect. Si las rutas tienen un nombre, fijaos que la ruta de alta tiene un nombre. La ruta de alta, si miramos de nuevo nuestro fichero de rutas, la ruta de carga de la vista de alta, que es esta de aquí, juegos alta, le hemos llamado, tiene un nombre que se llama alta juego. Vale. Si no tuviera un nombre, ya recordad que si no tienen un name, utilizaremos el nombre directamente de la ruta. Es decir, que para cargar la ruta de alta, para volver a recargar la ruta de alta, podemos hacer dos cosas. Return redirect y aquí ponemos el nombre de la ruta. O bien, si queremos utilizar su alias, ponemos return de redirect y aquí ponemos route. Aquí me falta el juegos, lo acabo de mirar y ya se me ha olvidado. Alta.juego, no juegos.alta. Alta.juego. Alta.juego, este sería el nombre de la ruta. Vale, esto nos cargaría la ruta, nos redirigiría a esta ruta, por tanto si nos redirigimos a esta ruta se va a ejecutar el controlador vistas controller y se va a ejecutar el método de carga de la vista. Vale, pero yo quiero que se ejecute ese método, vale, perfecto, porque nada más en ese método está en la consulta al modelo tipos que nos confecciona la combo, pero quiero también pasar los datos de los posibles errores que se hayan producido en la validación. Vale, pues esto lo hago utilizando este método. With errors. Con este método lo que vamos a hacer es, si se han producido errores de validación, pues estos errores se van a enviar a la vista. Pero bueno, en el with errors tenemos que decir dónde están los errores de validación. Pues decimos que están en este objeto, en el objeto validator, que es el que estamos utilizando para recuperar los errores de validación. Vale, y además, ¿qué queremos hacer? Pues de momento lo vamos a dejar así. De momento. Si recordad que si no hay errores de validación, se seguirá ejecutando a partir de esta línea. Como si hay errores de validación, el return ya sabéis que lo que hace es salir del método y ya nos ejecutan las líneas que vengan a continuación. Pero de momento lo vamos a dejar así. Y vamos a ver cómo mostrar estos errores en la vista. Vale, pues para ello nos vamos a ir a la vista, juegos alta, y vamos a ver dónde mostramos los errores. Bueno, esto quizás se vea mejor aquí. Bueno, pues podemos escoger si mostramos los errores a continuación del input o mostramos aquí al final o al principio una zona,
una caja, una sección donde mostrar todos los errores. Como realmente ahora mismo la estética de la aplicación no me interesa mucho, ya los comenté en el primer vídeo, me interesa más que aprendamos cómo funciona el framework Laravel para no hacerlo de la forma más cómoda que me resulta ahora mismo para mí, que es ponernos aquí arriba del todo. Es decir, vamos a ir a la vista y, por ejemplo, aquí antes de la etiqueta form, aquí vamos a crear un div. Vamos a añadirle la clase alerta o alertas, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero ahora lo comprobaremos, que ya creamos en un vídeo anterior. Y aquí vamos a poner un mensaje que es recorrer un array que nos va a llegar si se producen errores y mostrar todos los errores a la vez. Esto lo hace Laravel. O sea, Laravel cuando utilizamos la clase validator, si por ejemplo nos dejamos el nombre sin informar, pues evidentemente nos va a entregar este error, pero van a continuar las validaciones, de forma que nos van a entregar todos los errores de validación al mismo tiempo. No nos los va a entregar de uno en uno. Y esto es súper bueno porque por temas de usabilidad. Imaginad que rellenemos un formulario, nos equivoquemos en el primer input, el backend nos entregue nombre obligatorio. Vale, rellenamos el nombre, volvemos a pulsar alta y nos entregue compañía obligatoria y así uno a uno. Mejor que nos lo muestre todos los errores a la vez. Vale, pues para que nos muestre todos los errores a la vez, volvemos a la vista y vamos a poner dentro de este div un bucle for each. Por ejemplo, podemos aquí poner una etiqueta UL para que nos muestre una lista de errores, ya que una etiqueta UL. Vale, y dentro de esta etiqueta UL vamos a utilizar un bucle for each, porque incluso aunque solo se produzca un error, nos lo va a entregar en forma de array. Y aquí tenemos que utilizar esta variable, errors all. Aquí me falta la A. Y aquí vamos a cerrar el for each, el end for each. Y antes de cumplimentar el que vamos a poner aquí, nos podemos preguntar, bueno, ¿y este array errors de dónde sale? Pues este array errors lo crea automáticamente Laravel. O sea, cuando se producen errores en la clase validator y utilizamos este objeto validator, pues este objeto validator, cuando Laravel envía el objeto a la vista, lo envía toda esta lista de errores, los errores que se hayan producido, los deja en una variable que se llama errors, que no es una variable que es un objeto del cual ejecutamos el método all y del método le extraemos todos los errores. Es un array, este objeto, al ejecutar el método all obtendremos un array con todos los errores que se han producido, recorremos el array y lo que vamos a hacer aquí es confeccionar una etiqueta li. Aquí ponemos que nos muestre cada uno de los errores, cerramos la etiqueta li y antes de probarlo, porque sería interesante hacer algo más, porque fijaos que ahora mismo lo voy a probar, pero vamos a ver qué pasa. Voy a salir de la vista para volver a entrar. Entro a la vista de alta, vemos que nos aparece la cajita alerta. Claro, porque esta cajita aparece siempre. Claro, resulta que no nos aparece ningún error, porque obviamente cómo van a aparecer errores si ni siquiera me ha dado tiempo a pulsar el botón de alta de juego. Vamos a pulsar el botón alta juego y fijaos que aquí nos aparece, bueno, nos aparece la variable error porque se me ha olvidado. Esto es un error muy frecuente, incorporar las dobles llavecitas. Bueno, tiene fácil solución. Y fijaos que nos aparece nombre es obligatorio, compañía es obligatoria, año debe ser numérico, debe ser obligatorio, sinopsis se debe ser, claro, no he cumplimentado absolutamente nada, bueno, aparecen todos los errores. ¿Vale? Esto está muy bien, pero yo lo que quiero es que cuando entremos por primera vez a la vista no aparezca esta cajita vacía, solo aparezca cuando hay errores. Pues entonces lo que haremos es que esta cajita
la vamos a poner dentro de una directiva if para que solo se visualice si existe algún error. ¿Y cómo hacemos esto? Pues utilizando esta variable. Hay otras formas, pero podemos utilizar if errors any. Si hay algún error, que se muestre la cajita. Y si no hay ningún error, pues que no se muestre. Aquí ponemos el endif. Otra forma, ¿cuál sería? Pues ya que hemos visto que esto es un array, si no hay ningún error, este array estará vacío. Por lo tanto, aquí podríamos poner if size of errors all. Si hay algún error, si el size of errors all nos da un valor mayor que 0, se valora como true y nos aparecerá la caja. Y si no, y si este array está vacío, tiene una longitud, un número de elementos 0, el 0 se evalúa siempre como false, no se va a mostrar la caja. Pero bueno, así tenéis otras opciones. Vamos a cargar de nuevo la vista por primera vez, ya no nos aparece la caja, pulsamos Alt a juego y ahora sí que nos aparecen los errores. Vale, pues primera parte concluida. Ahora vamos a ver más cosas. Entramos de nuevo a la vista. Vamos a poner el nombre de un juego, el que sea. Vamos a poner un año, 1985. Vamos a poner una compañía, pues por ejemplo Elite, que es una compañía de... No vamos a seleccionar imagen todavía porque este tratamiento no lo hemos incorporado y voy a seleccionar un tipo de juego, aventura, y no informo la sinopsis. Se me ha olvidado. Me he precipitado y pulso al botón Alta Juego sin informar la sinopsis. Recordad que la sinopsis es obligatoria. Bueno, pues pulso Alta y vemos que nos dice sinopsis es obligatoria, correcto. Es el único error que tengo en el formulario porque el resto de datos se han informado. Pero, ¿qué pasa? Esto era muy común también hace muchos años, que tenemos un error en el formulario y fijaos qué ha pasado con los datos que sí que eran correctos. Nombre, año, compañía, el tipo de juego que lo habíamos seleccionado. Tenemos un error en el text area y así está indicado, pero se han eliminado el resto de datos de formulario que sí que eran correctos. Me estoy obligando, o sea, me están obligando a volver a introducir datos que ya eran correctos. Vale, pues esto es un fallo clamoroso de usabilidad que tenemos que solucionar. ¿Cómo lo solucionamos? Pues la forma de solucionarlo es si se produce un error, cuando volvemos a redireccionar, estamos de nuevo en el controlador, en el método de alta, cuando volvemos a redireccionar a la ruta alta juego para que se vuelva a cargar la vista, aparte de enviar los errores, que no está muy bien, tenemos que enviar los datos que ya teníamos en el formulario. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues aparte de de utilizar el método withErrors, vamos a utilizar otro método adicional que se llama withInput. De esta forma nos aseguramos que se va a cargar la vista enviando los errores que tengamos de la clase validator, y el withInput es un método que va a hacer que nos va a enviar otra vez todos los datos que hemos capturado del formulario, nos lo va a volver a enviar al formulario para que los podamos visualizar en los correspondientes inputs. Vale, hay que hacer algo más. Solo con poner el withInput no basta. Tendremos que ir a la vista y ahora ir input por input, control por control, y aquí en los atributos value vamos a añadir un atributo value que todavía no los tenemos porque hasta ahora no los hemos utilizado, no los necesitábamos. Vamos a poner que si el atributo value asociado al input de tipo nombre, vamos a poner aquí las dos llavecitas para que no se nos olvide. ¿Cómo recuperamos de nuevo los datos que tenía el formulario y que nos está enviando ese método withInput? Pues utilizando un helper que se llama old, y aquí ponemos el dato que queremos recuperar, que en este caso es nombre. Y esto lo vamos a repetir con todos los inputs. El de año, pues en el año pondremos value igual a año. Compañía comercializadora, pues value igual a
compañía. El input type file de momento lo dejamos. El select no podemos utilizar el value en el select porque no funciona. Tenemos que utilizar la técnica de la directiva selected. Ahora lo dejaremos para el final. El text area, sinopsis. Pues la sinopsis aquí pondremos directamente, aquí no hace falta poner el value, aquí entre la apertura y cierre del text area ponemos el nombre y vamos a probarlo. Nos falta la combo, es cierto, pero vamos a probar lo que tenemos hecho. Vamos a salir, vamos a entrar, vamos a informar un nombre de juego, un año, una compañía. Vamos a pulsar Alt a juego. Nos aparece sinopsis es obligatoria, se debe seleccionar un tipo, es cierto porque no lo he seleccionado, pero bueno, aquí me he equivocado y he puesto algo que no debía. Aquí es tipo no. Old compañía, old sinopsis. Vale. Vale. Pero salvo por este error, vemos que los datos que ya teníamos informados, que ya habíamos informado, sí que se mantienen. Vale, nos falta que se mantenga el valor de la combo porque ahora si pulsamos aquí aventura, vamos a quitar la sinopsis. Nos aparece sinopsis es obligatoria, pero fijaos que perdemos el valor de la combo. Pues bueno, pues para conservar el valor de la combo, más o menos sabemos ya la técnica, es utilizar el selected, la directiva selected, y queremos que se marque con el atributo selected cuando el tipo id tipo sea igual a old id tipo. Y vamos de nuevo a probarla. Volvemos a cargar la página desde cero. Informamos nombre, año, vamos a seleccionar el tipo didáctico y nos dejamos el resto sin informar. Y vemos cómo se mantiene lo que ya tenemos informado, se mantiene el valor de la combo y nos aparecen los errores. Por lo tanto, ahora ya tenemos cómo mantener los datos del formulario. Y ahora lo que vamos a hacer, si todo está correcto, ahora mismo si todo está correcto, vamos a informar la compañía, vamos a especificar una sinopsis y pulsamos alta de juego, pues vemos que efectivamente no hay ningún error y puesto que en el controlador, si todo va bien y no hay errores, no estamos especificando nada más, no estamos realizando nada más, pues nos aparece la pantalla en blanco. Pues lo que tenemos que hacer ahora es el alta de juego en la base de datos y recargar de nuevo la vista. Vale, pues el alta de juego en la base de datos, lo que vamos a hacer es crearnos un método específico en el modelo juego. Un poquito para descargar de código el controlador y que sea responsabilidad del modelo el realizar toda la operativa. Vale, pues vamos a crearnos un método en el modelo para que se responsabilice del alta del juego en la base de datos. Vale, para esto lo que vamos a hacer es llamar al modelo juego. Vamos a utilizar el modelo juego. Vamos a ejecutar un método que no existe todavía, que le vamos a llamar alta. Y a este método le vamos a pasar los datos del formulario, que los tenemos aquí, datos formulario. Vale. Vamos a ir al modelo, vamos a abrir el modelo, models, juego, y vamos a crearnos este método de alta. Tiene que ser un método público, tiene que ser estático,
va a recibir los datos del formulario, lo vamos a llamar datos. Aquí no hace falta que el nombre que hemos utilizado en el... Aquí sí que tiene que ser una variable que exista dentro del método, que es esta variable de aquí, la que hemos visto antes, pero ya sabéis que la forma de recoger un dato en un parámetro de entrada de una función o de un método no tiene por qué coincidir el nombre con el nombre que estamos utilizando en el envío. Por lo tanto, aquí le llamaremos datos para simplemente para abreviar. Y aquí lo que vamos a hacer dentro del método de alta es de nuevo utilizar el modelo. Vale. Y aquí tenemos que utilizar un método específico de Eloquent para que Laravel nos construya la sentencia SQL insert. Y ese método es el método create. Vale. El método create funciona de la siguiente forma. Recibe un array asociativo y en este array asociativo, pues vamos a ver, ¿qué tenemos que poner aquí? Pues el nombre de la columna de la tabla, que se llama nombre, la vamos a informar con $datos nombre. El nombre de la columna de la tabla, que se llama año. Recordad que esto que recibimos aquí es un array asociativo con todos los datos que capturamos del formulario. Lo vamos a informar con $datos año. Vamos a abreviar un poco más utilizando el copiar-pegar, compañía, nombre, año, compañía, sinopsis. El orden no importa. El tipo, y de tipo, y de tipo. Y necesitamos un dato más que es la portada, que de momento no la estamos capturando. Por lo tanto, de momento, bueno, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a poner datos portada. Recordad que datos portada, si no informamos absolutamente nada, si no capturamos la imagen, nos va a llegar nos va a llegar con el null. Pues aquí podemos hacer lo siguiente. Datos portada, si es distinto de null, se va a informar el valor que nos llegue del formulario, y si es null, vamos a informar sin portada.jpg. De forma que siempre va a haber una portada, aunque sea la genérica sin portada.jpg. Aquí nos falta un puntito y coma. Y bueno, este es el operador de fusión de PHP, no es un operador Laravel, es súper potente porque nos permite discriminar en quiero asignar a esta clave asociativa un dato, un valor. ¿Qué valor? Pues si existe este valor, pues le asignaré este, y si no existe, le asignaré este. Lo que pasa aquí me parece que no va a funcionar porque realmente este valor sí que va a existir, simplemente que tiene el valor null. Por lo tanto, vamos a tener que hacerlo de otra forma, porque esto nos va a dar un error. Pero bueno, en todo caso lo corregiremos después. Vale, pues este sería nuestro método de alta del modelo. Vale, que lo estamos ejecutando aquí. Si todo va bien, pues lo que tenemos que hacer ahora, si todo va bien, es volver a cargar la vista. Y para cargar la vista, vamos a utilizar de nuevo el redirect. No vamos a hacer un return view, sino un return igual que hemos utilizado antes si teníamos un error de validación. Un return redirect route. ¿Qué vista queremos cargar? Pues la misma de antes, el alta juego. Y aquí, pues bueno, with input, si queremos volver a enviar los datos de alta, o sea, aquí vamos a probar varias cosas. Vamos a hacerlo de esta forma.
Fijaos que el with input lo podemos utilizar tanto si hay errores como si no hay errores. O sea, yo quiero redireccionar a la vista de alta, pero quiero después del alta mantener los datos. Por el motivo que sea, igual nos conviene. Esto ahora lo decidimos. Pero si quisiéramos mantener los datos, pues utilizamos de nuevo el método with input. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a volver a cargar la vista. Vamos a dar de alta cualquier juego. Alice in Chains 1987. Este juego no existe, me lo acabo de inventar yo. Compañía Elite, la compañía esta sí que existe. Tipo de juego, pues aventura. Sinopsis, pues sin sinopsis. Vale, y vamos a pulsar el botón de alta. Ya vemos que está tardando un poco. Si tarda un poco es que tenemos un error. Y este error es un error muy común en Laravel y es otro sistema de protección que nos proporciona el framework. Aparte del token CSRF que hemos visto antes, pues tenemos esta protección. Esta protección nos dice, bueno, es un error interno, que estamos intentando una asignación masiva en el modelo juego. ¿Qué quiere decir que estamos intentando una asignación masiva? Pues bueno, Laravel por defecto no permite que se informen las columnas de la tabla juego, estas columnas de aquí, a no ser que le autoricemos a ello. Es decir, Laravel detecta que vamos a insertar una fila en la tabla de juego con datos que hemos capturado de un formulario externo, de una vista. Es cierto que el formulario pertenece al propio dominio, pero es un sistema adicional de seguridad. Es decir, tenemos que decirle a Laravel, sí, estos datos de la tabla, estas columnas de la tabla, se van a capturar desde un formulario, pero que es algo lógico, pero a Laravel se lo tenemos que decir expresamente. ¿Y cómo lo hacemos? Para que nos autorice a que estos datos sean capturados de un formulario. Pues lo hacemos de esta forma. Ya que estamos en el modelo, vamos a añadir otro nuevo atributo en el modelo. Fijaos que ya tenemos tres, el timestamps para desactivar los timestamps, el primary key para indicar cómo se llama la clave primaria de la tabla juego, de la tabla juegos, el table para indicar el nombre de la tabla, que ya recordad que era innecesario porque la tabla se llama, sigue la nomenclatura del Laravel, pero bueno, y vamos a indicar aquí, vamos a añadir los atributos de la tabla que van a ser capturados desde un formulario. Y esto se hace con otra propiedad que creo que es protected o public, ahora no me acuerdo si falla el protected, es que es public, que se llama fillable, que es un array. Y en este array tenemos que indicar todas las columnas que se van a capturar desde un formulario. Vamos a poner aquí el punto y coma. Vale, pues las columnas que se van a capturar desde un formulario son el nombre, son el año, la compañía, la sinopsis, el ID tipo, que es la clave foránea, nombre, me falta una, y la portada. La portada ahora no nos está dando error porque la portada, fijaos que no la estamos, bueno, sí, la estamos capturando en el formulario. Vale, pues estas 5 de aquí, estas 6. Vale, pues vamos a probarlo ahora. Vamos a volver de nuevo al formulario. Vale, pues aprovechamos que nos ha conservado los datos. Vamos a pulsar Alta Juego. Vale, no nos da ningún error. Vale, perfecto, no nos da ningún error. Vamos a ver si se ha creado, nos ha mantenido los datos en el formulario porque hemos indicado en el controlador que cuando se vuelve a cargar la vista nos vuelve a enviar los datos y en el formulario tenemos el helper old para mantener los datos, pero vamos a ver si nos ha dado de alta la fila en la base de datos. Vamos a entrar en juegos, vamos a ordenar por clave primaria, aquí. Y fijaos que tenemos una nueva fila que es
Alice in Chains 1980 Elite es importada, o sea que nos ha funcionado efectivamente el operador de fusión porque el null efectivamente se evalúa como false y como se evalúa como false, estamos aquí para que repasarlo. Cuando hemos colocado que informe en el atributo portada, en la columna portada, o bien el contenido de esta clave asociativa, de este array, o si no está informado, el operador de fusión es discriminar. Si está informado, informa esto y si no, sin portada JPG. Ponemos como efectivamente se ha informado el sin portada JPG. Vemos que el insert se ha producido correctamente. Perfecto. Pero nos ha conservado los datos del formulario, ¿vale? Correcto. Si no queremos que se conserven los datos del formulario, que igual es lo más adecuado, porque si el usuario quiere dar de alta otro juego, le estamos obligando a estar borrando todos los datos, pues simplemente no enviamos el with input. Y si ahora damos de alta un juego, vamos a Alice in Chains, segunda parte. Pulsamos a alta de juego. Fijaos que ahora teóricamente se ha dado de alta el juego, vamos a comprobarlo. Aquí lo tenemos. Y el formulario aparece limpio. Pero nos falta algo más, un pequeño detalle. Y es que deberíamos informar al usuario que el alta se ha producido correctamente. Porque si al usuario no le informamos que el alta ha ido bien, el usuario no tiene ni idea si el alta ha ido bien o no ha ido bien. Dirá, bueno, alta de juego sí, se ha limpiado el formulario, pero ¿se ha dado de alta el juego o no se ha dado de alta? A ver, voy a comprobarlo. Voy aquí a consultar los juegos. Recordad que el usuario no tiene acceso a PHP Ah, vale, sí, se ha dado de alta, pero está un poco... Estamos provocando que el usuario tenga que realizar una acción adicional que es salir de la vista para ver si efectivamente se ha dado de alta el juego. Bueno, pues lo que vamos a hacer es enviar un mensaje, un mensajito a la vista. Vamos a enviarle aquí un mensajito utilizando with y aquí enviamos un mensaje que se va a llamar success o como queráis y el mensaje que vamos a enviar va a ser bueno, lo vamos a crear aquí primero. Vamos a crear aquí mensaje de alta efectuada. Es que me gusta hacer los dos pasos para que se vea más claro. Efectuada. Vale, vamos a crearnos una variable datos mensaje y aquí pondremos alta efectuada o alta de juego efectuada. Esta es una de las opciones. Vale, pues aquí vamos a enviar utilizando el with lo que va a hacer, ojo porque el with lo hemos visto antes cuando realizamos el return view. Con el view utilizamos el with y aquí enviamos directamente los datos. Con el redirect no podemos utilizar el with como hemos visto en la carga de vistas. Tenemos que utilizar el with de forma que obligamos a Laravel a que nos cree una variable de sesión y en esta variable de sesión vamos a informar este array datos. Este array datos tiene una única clave asociativa que se llama mensaje. Vale. ¿Cómo hacemos para que este mensaje aparezca en la vista? Pues nos vamos a la vista y aquí en la vista, pues bueno, lo podemos poner aquí arriba también sin problema. Pues aquí podemos crearnos con una directiva if preguntar si existe la variable de sesión success. ¿Por qué success? Porque es lo que hemos puesto aquí. Si aquí ponemos otra cosa, pues tendríamos que preguntar por esa variable de sesión. Si existe esta variable de sesión, lo que queremos hacer es mostrar el contenido de esta variable de sesión. Aquí vamos a poner el endIf. Vale, pues lo vamos a mostrar, pues por ejemplo, bueno, nos iría bien crearnos otro div. Lo vamos a hacer ya, será por divs, con una clase que se llame
En vez de alerta, le llamaremos mensajes. Esto estoy improvisando ahora un poco, ¿eh? Y dentro de esta div con clase mensajes, pues lo que vamos a hacer es que nos muestre el contenido de sesión de esta variable de sesión. Ojo, porque esta variable de sesión es un array asociativo. Queremos que nos muestre la clave mensaje, la que hemos puesto aquí. Mensaje. Y esta clase mensajes, pues vamos a editar el fichero de CSS, ya que estamos. Vamos a copiarnos esta alerta, esta clase alerta, mensajes, y vamos a decirle que lo mismo, pero que el color de fondo pues sean, por ejemplo, light, un color verde. El verde siempre está asociado a algo ha ido bien, el amarillo es una alerta y el rojo al que algo ha ido mal. Por lo tanto, bueno, el color verde, y vamos a ver si todo va bien. Vamos a dar de alta, vamos a refrescar, vamos a dar de alta un juego, el 3, año 1988, compañía pues élite, tipo de juego aventura, sinopsis la que sea, alta de juego efectuada, pues vale, pues perfecto, aquí lo tenemos. Hombre, ya que estamos, vamos a ponerlo también dentro de una etiqueta H4 o H3, como hemos utilizado antes. Y así pues tenemos la aplicación en alta completa, casi completa, ¿eh? Vamos a ver algo más. Vale, vamos a ver qué pasa si intento dar de alta un juego que ya tenemos en la base de datos. Es decir, el Alice in Chains lo tenemos en la base de datos, es el primero que hemos dado de alta. Recordad que el nombre del juego, si miramos la estructura de la tabla, el nombre lo tenemos definido como clave única, es decir, el sistema gestor no nos va a permitir tener dos juegos con el mismo nombre. Vamos a ver qué pasa. Vamos a informar todo para que no nos dé errores de validación. Compañía, da igual, esto ya no es. Vale, pulsamos alta de juego. Vemos que ya tarda un poco y fijaos lo que nos aparece. Nos aparece un castañazo. ¿Qué está pasando? Pues que Laravel ha construido la sentencia SQL, la sentencia insert. Aquí la tenéis, insert into juegos, nombre, año, efectivamente, con todos los valores, pero esta sentencia se ha trasladado al sistema gestor y el sistema gestor, al intentar dar de alta el juego en la tabla, nos entrega un error de 1062 que es duplicate entry, es decir, un registro duplicado. Hay una clave única, que concretamente es esta clave única, juegos nombre, que el sistema gestor se ha encontrado, que estamos intentando dar de alta una fila con un valor duplicado en esta columna, en la columna nombre. Claro, esto no podemos dejarlo así, tenemos que corregirlo. ¿Y cómo lo corregimos? Pues bueno, hay dos opciones que básicamente solo tenemos una opción, pero yo voy a comentar una opción que los puristas antes utilizaban mucho, los que estaban acostumbrados a trabajar, entre ellos me encontraba yo, a trabajar con PHP nativo sin framework, y la forma de detectar estos errores es utilizando las famosísimas estructuras try-catch, que se siguen utilizando, o sea, no es que estén obsoletas. Pues el try-catch sería más o menos, no lo vamos a utilizar aquí porque Laravel tiene mecanismos mejores precisamente para evitar utilizar el try-catch, es que si el alta va mal, fijaos que el alta la estamos haciendo aquí en el controlador, estamos ejecutando el método de alta, pues si esto lo encerramos en un try catch y algo va mal, pues se va a ejecutar lo que pongamos en el catch. Y en el catch podemos capturar la excepción, preguntar si es la 1062 y si es la 1062, pues enviamos, igual que aquí enviamos alta de juego efectuada, pues podemos enviar otro mensaje distinto. Pero no es demasiado limpia cuando se trabaja con Laravel.
porque los try-catch con Laravel, ya os digo, no se utilizan. Hay que evitarlos a toda costa. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pues tenemos que introducir una nueva regla de validación. Laravel tiene reglas de validación para todo lo que se os pase por la cabeza. Fijaos que estamos validando en el nombre que sea obligatorio y que tenga una longitud máxima de 60. Vale, pues todo correcto. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es añadir una nueva regla de validación que nos permita validar que ese nombre no exista ya en la base de datos. Es decir, lo que va a hacer Laravel, cuando pongamos esta regla de validación es antes de intentar el insert, antes de confeccionar la sentencia insert y trasladarla a la base de datos, lo que va a hacer es un acceso a la base de datos, concretamente a la tabla de juegos, y va a buscar si existe alguna fila que contenga el nombre que intentamos añadir. Si existe una fila, no nos va a saltar el error de validación y si no existe, pues todo irá bien. Seguirá adelante. ¿Cómo indicamos esta regla de validación? Pues se llama, la regla de validación es unique. Vale, tenemos que especificar algo más. Bueno, pues unique con 2 puntos. ¿En qué tabla queremos validar que este nombre no exista? Pues queremos validarlo en la tabla juegos. Fijaos que aquí estamos indicando el nombre de la tabla, no el nombre del modelo. Vale, en la tabla juegos, ¿cómo se llama la columna que queremos validar, que queremos comprobar que no exista ningún valor duplicado en esa columna? Pues ponemos aquí ahora una coma y la columna se llama también nombre. Vale, pues esta regla de validación lo que va a hacer es validar que el nombre que nos llega del formulario no exista en la columna nombre de la tabla juegos. Es una regla de validación nueva, por tanto vamos a añadir también su correspondiente mensaje de validación. Vamos a añadir aquí nombre.unique y aquí pondremos el título, bueno, el nombre, vamos a poner el nombre del juego ya existe. Una comita. Y vamos a probarlo. Vamos a probar si esta regla nos funciona. Vamos al formulario de alta, que bien, nos ha conservado los datos, pulsamos alta juego y fijaos que nos aparece el nombre del juego ya existe. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien, como dice un colega mío. Y en principio ya tendríamos el alta acabada. Pero no es así, porque la gente es muy mala. ¿No sabéis los usuarios normales? No, pero ya os he comentado antes que hay usuarios que yo les llamo usuarios tocanarices o usuarios que van buscando vulnerabilidades de la página. Vamos a colocarnos en el rol de un usuario de estos que quiere buscar unas cosquillas. Vamos a ver que nos quiere reventar la página. Fijaos lo que voy a hacer. Voy a pulsar F12 para acceder a herramientas para desarrolladores. Voy a poner el cursor aquí para editar la select. Aquí tenemos la select, aquí tenemos todas las opciones y fijaos lo que voy a hacer. A esta primera opción, Arcade, que tiene el value 2, que corresponde a una clave primaria de la tabla tipos, pues le voy a poner el value 22, que no existe en la tabla tipos. No existe en la tabla tipos. Vale, pues lo que voy a hacer, ahora bueno, no vamos a cambiar el nombre a la película, si no nos va a volver a saltar esta validación. Vamos a ponerle la cuarta parte, es un éxito total este juego, dicho película, este juego es un éxito total y ya van por la cuarta versión. Y aquí en la combo vamos a seleccionar Arcade. Recordad que lo que se envía al servidor es el valor 22 y vamos a pulsar Alta Juego. Pulsamos alta juego, la respuesta no es inmediata, quiere decir que tenemos otro castañazo. Espera, que voy a intentar cerrar la consola. Vale, y nos está diciendo un error de integridad referencial, un 1452, que nos está indicando que no se puede añadir una fila en la tabla juegos con una clave foránea que no existe en la tabla tipos. Es un error de lo que se llama un Integrity Constraint Violation. Vale, fijaos que estamos intentando añadir una fila con la clave foránea 22, que no existe.
Por lo tanto, necesitaríamos validar también que no se puedan dar de alta juegos con claves foráneas que no existan. Vale, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues con otra regla de validación. De nuevo podríamos utilizar un try catch y en el catch comprobar el error 1452, pero implica añadir un try catch, pero podemos utilizar otra regla de validación. ¿Y dónde utilizamos la regla de validación? En IDTypo. Vamos a añadir una regla nueva adicional que es, aparte de que sea obligatorio, vamos a exigir que el tipo, que el IDTypo exista. Vamos a utilizar la regla exists, es una regla del Laravel, que el ID que informemos que nos llegue en IDTypo exista en la tabla tipos y concretamente en la columna IDTypo, que es la clave primaria de la tabla tipos. Vale. Si esta regla, si este numerito, si esta clave foránea existe como clave primaria en la tabla tipos, perfecto, todo irá bien. Y si no existe, vamos a añadir nuestro correspondiente mensaje IDTypo exist. Vamos a asociarle un mensaje que podríamos decir tipo juego no válido o el mensaje que queráis y vamos a probarlo. Vale, volvemos de nuevo al formulario, vamos a pulsar alta juego, bueno, vamos a volver a modificar el valor de arcade. Arcade, ponemos 22, perfecto, ya podemos cerrar la herramientas para desarrolladores, el resto de inputs está informado, vamos a pulsar alta juego y ahora fijaos que nos aparece el error tipo juego no válido. Vale, vamos a comprobar que todo funciona bien, vamos a seleccionar ahora aventura, que es un valor correcto, pulsamos alta juego efectuada. Pero fijaos qué maravilla para hacer validaciones sin tener que recurrir a los try catch ni validar directamente códigos de error que nos entrega el sistema gestor. Laravel tiene todo pensado. Y además podemos crearnos validaciones personalizadas. Ya veremos cómo más adelante. Ahora no toca. Vale, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues para finalizar este vídeo. Nos falta la imagen, pero la imagen, en vez de verla en este vídeo, vamos a dejarla para el vídeo siguiente, porque eso no se va a hacer demasiado largo. Pero sí lo que quiero que veamos en este vídeo es añadir un poco de cordura a estos mensajes de error, porque fijaos que no es muy operativo que tengamos que estar escribiendo mensajes de error continuamente. Fijaos que estos mensajes de error también son los mismos que vamos a utilizar en la modificación. Si en el alta el nombre es obligatorio, en la modificación de un juego el nombre también va a ser obligatorio. Tanto para evitar repetir código, pues lo que vamos a hacer es utilizar los mensajes de validación que venían, y lo digo en pasado, con Laravel antes de la versión 11. Antes de la versión 11, Laravel venía con un fichero de errores ya predefinidos para evitar que nosotros tengamos que asociar, que escribir todos estos textos, pero a partir de la versión 11 ese fichero no viene, hay que instalarlo expresamente. Pero bueno, no pasa nada, lo vamos a instalar y así podéis utilizar los mensajes personalizados de Laravel o bien los mensajes que construidos, confeccionados por nosotros mismos. Vale, fijaos qué pasa si cuando utilizamos la clase validator, os he comentado antes que este tercer parámetro es opcional. Claro, si no ponemos el tercer parámetro y aquí pulsamos alta juego, tenemos aquí, estos son los errores de validación del Laravel, que yo creo que sí, los tengo instalados ya, pensaba que no, pero veo que sí. Vale, appconfig, public lang, no, pues no están instalados, vale, sí, están por defecto, vale. Estaban en una carpeta, antes estaban más localizables porque estaban en una carpeta que teníamos aquí. Dentro de la carpeta raíz, donde tenemos el resto de carpetas, había una carpeta que se llamaba lang y dentro de la carpeta lang teníamos una carpeta que se llamaba en con todos los mensajes de error
prefabricados, que ya tenía Laravel por defecto. Y ahora esta carpeta lang no la veo en Laravel 11, debe estar en Bootstrap caché, no, tendría que estar, entonces, como no esté aquí, resource, app, public, framework, session texting views, no, estos son ficheros de, bueno, ahora no me acuerdo dónde está, no me acuerdo, pero bueno, supongo que estará dentro de vendor en algún. Era más útil que estuviera por aquí localizable, la verdad, bastante más útil, porque así podíamos localizarla rápidamente y si no nos interesaba el texto de algún mensaje de error, cambiarlo. Pero, en fin, ahora no sé, no me acuerdo ahora mismo dónde está, ya os lo diré en el siguiente vídeo, no hay problema. Pero bueno, fijaos que si no creamos nuestros errores personalizados y no, por lo tanto no enviamos como tercer parámetro el, este array de errores personalizados, este array de mensajes, pues entonces Laravel va a utilizar los suyos propios. Que bueno, pues claro, si tenemos la aplicación en idioma castellano, los errores aparecen en inglés. De nombre field is required, de compañía field is required. Vale, bien, funciona, pero no es lo más adecuado. En el siguiente vídeo, porque ahora no me acuerdo dónde está esta carpeta de errores, veremos, aparte de cómo trabajar, cómo seleccionar una imagen y cómo subir la imagen y guardarla en la base de datos, el nombre de la imagen y la imagen en la carpeta public, veremos también cómo traducir todos estos errores o cómo utilizarlos y cómo personalizarlos. Pero bueno, lo veremos ya en el siguiente vídeo. Quería que lo viéramos en este, pero va a ser en el siguiente. Por lo tanto, el alta ya la tenemos y a falta de mirar la imagen y los errores, que para ello os emplazo en el siguiente vídeo, pues veis que tenemos la aplicación ya bastante avanzada. Luego veréis que una vez que completemos el alta, la modificación y la baja, que es activar estos dos botones que tenemos en la vista de mantenimiento, es pan comido, porque prácticamente no es casi un copiar-pegar, pero muy parecido. Pero esto ya será en el siguiente vídeo. Pues nos vemos en el siguiente entonces.